Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus, coronavirus. Hoy no más ese cumbión, y con este gran ambiente empezamos esta nueva transmisión de Efisiongrama, la radio que te conecta. Los saluda su servidor, Cristian, pero no me encuentro solo. Ustedes no están viendo, pero aquí se está echando unos buenos pasos de cumbia mi gran amigo Adonai. Adonai, ¿qué te pareció este inicio? Un cumbión, como diría el Teniente Harina, un pinche cumbión bien loco. Estábamos aquí bailando con Shrek, con Linterna Verde, una de las tortugas ninja, Hermit de la Rana René. La Rana René acá. También. Buenísimo, un cumbión excelente. Y seguimos en cuarentena, Chris, por eso seguimos escuchando estos temas. Exactamente, seguimos en cuarentena. Afortunadamente no hemos tenido ningún problema. Estamos tomando las recomendaciones de salubridad. Tenemos aquí a nuestro lado a Susana Distancia. Y estamos muy contentos por esta nueva transmisión. ¿De qué vamos a hablar hoy, Adonai? Me dijiste que me tenías una sorpresa. Fíjate, Chris, que ya platicando con las diferentes personas que nos han estado escuchando, fisioterapeutas y no fisioterapeutas, me han estado diciendo que va bien el programa. Ya sabes, nos han estado dando recomendaciones que, como siempre, se agradecen, y sigan escribiéndonos qué les parece, qué podemos mejorar en cuanto a nuestra forma de conducir el programa y de hablar y demás. Y me han estado diciendo que les gustaría que hablemos ya de la población en general. Okay. O sea, sí, temas de fisioterapia, pero también que involucren a la población en general. Hemos estado hablando un poquito más sobre nosotros, ya sabes, somos un poquito ególatras. Casi nada. Algo que caracteriza un poco al fisioterapeuta, y yo creo que a todo el profesional de la salud. Spoiler, ese es un tema que después vamos a tocar. No me lo esperaba. Y sí me dijeron, ¿sabes qué? Necesitarías hablar un poquito más de un tema que involucre a toda la población. Perfecto. ¿No? Entonces, fíjate bien, te voy a lanzar una pregunta y en base a eso vamos a ir desarrollando el tema. Perfecto. Y ya estuve yo viendo, haciendo como un top, okay. Un top 7. Top 7, muy bien. Razones por qué el mexicano confía más en el huesero que en el fisioterapeuta. 7 razones te traigo. Uy, no, qué tema tan picante. No me lo esperaba, la verdad. Estoy sorprendido. Pero es un tema sumamente polémico, pero que de cierta forma necesitamos hablar de él, porque muchas veces nosotros nos confunden con hueseros, masajistas, chamanes, curanderos, y siempre nos quejamos de ello. Y aquí la pregunta muy válida, el por qué prefieren a ellos en vez de nosotros, tomando en cuenta de que ellos su aprendizaje es meramente empírico, y nosotros tenemos hasta cierto punto estudios que avalan nuestros conocimientos. En algunos de los casos ese conocimiento empírico sí se llega a volver un conocimiento científico, sí, porque hay gente que pues le interesa también más preparación y la buscan, ¿no? Pero en muchos de los casos se queda ahí. En la mayoría. Que también no quiero decir que esté mal, pero pues no deja de ser empírico. Y fíjate, nuestro primer punto, y que yo antes de llegar aquí a las instalaciones de los estudios A de Engrama Producciones venía pensando, sería la cuestión cultural. ¿A qué me refiero con la cuestión cultural? Esto de los chamanes, curanderos, hueseros, masajistas, yo creo que viene ya desde una cuestión incluso prehispánica, cuando pues obviamente no existía... Cuando había dinosaurios y todo eso, ¿no? No, bueno, eso es... Perdón, creo que me fui muy atrás. Sí, la cuestión de los mayas, los todas aztecas, las culturas madres, no sé si se les llama, mesoamericanas, ¿no? Creo. No vamos a hablar de historia porque la verdad vamos a quedar mal. Exacto. Con nuestro público conocedor y que conoce bien de todos esos temas. Pero desde esos tiempos ya se manejaba una cuestión de chamanería, de gente que se dedicaba a curar a los enfermos, a curar a los lesionados, porque pues si tú recuerdas, pues estas culturas eran culturas que se la pasaban en constante conflicto incluso. Sí. Entonces, pues como en toda guerra hay heridos y como necesitan curarse. Los que se puedan curar, porque los que no, pues ya a sacrificio. Sí. Entonces, como primer punto tendríamos la cuestión cultural. Como ya lo mencionaste con la parte de estas culturas prehispánicas, hay que tomar en cuenta de que ya cuántos años tienen que de cierta forma desaparecieron, que vino la conquista y cuestiones que no vamos a mencionar aquí, y siguen practicándose ese tipo de... siguen haciéndose ese tipo de prácticas y que están muy fuertes. Sí,
Lo que pasa es que también queda muchas personas que todavía practican esas culturas, como los tarahumaras, los otomís, sí. Y aquí estoy hablando a lo bruto, pero hay mucha gente que todavía practica esa cultura y tiene esa creencia. Aquí haciendo un poquito de paréntesis, en donde mencionas que todavía se siguen practicando, ahora te va mi pregunta. ¿Tú has tenido algún contacto con un huesero masajista, ya sea que a un familiar le haya tocado algún tipo de manipulación o a ti propiamente? Pues fíjate que sí, yo incluso lo viví en carne propia en alguna ocasión hace... Cuenta el chisme. Más o menos unos 10 años, estaba yo en la preparatoria, amanecí algún día así, sin más ni más, con un dolor que me impedía mover el hombro. Pues, ¿qué hiciste en la noche? Mira, que no vamos a entrar en detalles porque tenemos poco tiempo. Muy bien. Pero tú nada más concéntrate en que me dolía el hombro. Ok. Y así anduve como 2 días, no podía levantar el hombro. De por sí yo soy medio... brusco para dormir, ¿no? Sí, no, yo quería decir medio huevón. Entonces, pues peor. Entonces mi mamá, ya cansada de esta situación, le comentó a mi abuelita. Mi abuelita conocía a una señora de nombre Nacha o Nachita, recuerdo. Derecha. No sé si Nacha derecha, Nacha izquierda. Pero era Nachita. Pero era una Nacha. Un saludo a Nachita donde nos esté escuchando. Esperemos que siga viva, si no, pues también saludos. Me llevó con esta señora que era como la huesera conocida de ahí de la colonia, sí, donde vive mi abuelita todavía. Y agarró a la señora y sin más, no me preguntó nada, ni si antecedentes heredofamiliares, no personales, patológicos. No, nada. No perdió el tiempo, fue al grano, me puso una pomada, ahí me masajeó, me movió. Sí. Yo llegué a su casa y en pleno literalmente en la sala, en el comedor, no recuerdo bien, había gente ahí, había visitas y así me atendió, o sea, nada de lujos, nada de camas con presero, nada. Yo llegué, me sentó en una silla de su comedor, me empezó a dar el masaje, me puso unas ventosas, me dijo que me cubriera, me dio una patada y me salí. Y vámonos. Y listo. Al día siguiente yo amanecí como nuevo Cris. O sea, a mí, pues, al día de hoy que lo recuerdo, porque la verdad ya tenía rato que yo no recordaba esta situación, pues sí me sorprende bastante y me hace pensar en lo que es nuestro segundo punto también. Ok, ¿qué es? Y esto me lleva a eso. El tiempo de tratamiento o la eficacia que tiene el tratamiento respecto al tiempo. Ok. ¿Sí me explico? Con esta señora yo fui, que pude haber tenido un espasmo, no sé, habré dormido mal, cualquier cosa. Pero me lo quitó prácticamente, como nosotros diríamos, en una sesión. En una sesión, sí. Que ni siquiera fue una sesión, fue como 15 minutos. 15 minutos, sí. O sea, fue rapidísimo. Y me lo quitó. Y a veces, por ese tipo de dolores también nos han llegado a nosotros como fisioterapeutas. Y no sé a qué se deba, si a falta de preparación o también nosotros queremos consentir un poquito más al paciente, sí, y nos llevamos mucho más tiempo. No quiero decir que en la misma lesión, sí, pero en lesiones menores como de ese tipo. Que a veces es lo mínimo es unas 5 sesiones, ¿no? Y de 50 minutos. Sí. Tú tuviste una sola sesión de 10, 15 minutos y ahí besitos bye, ¿no? Entonces sí, ahí sí hace referencia a esa cuestión de que cuando vamos, bueno, yo no he ido, pero cuando se va a un huesero o alguien que hace este tipo de prácticas, solo es una sesión, 10, 15 minutos y vámonos. Ay, y sí, la fisioterapia es... Y aparte de todo, conforme a la evolución del propio paciente. Exacto, y aparte de todo, súper económico. Estamos hablando de... Este vendría siendo ya el tercer punto, o sea, la cuestión económica. Que tiene que ver con ese punto anterior, porque a veces por esta cuestión las clínicas o los profesionales te venden incluso paquetes de sesiones, sí, desde 5, como tú decías, hasta 10 sesiones, sin siquiera saber si las necesitas o necesitas más o qué. Yo te vendo 5 o te vendo 10. Y ahí como vaya surgiendo, vemos si ocupan más y si ocupas menos, pues tú sabrás si vienes a las que te restan, si te recuperaste antes. Al final ya lo pagaste. Sí, es el chiste, entra ahí una cuestión ya de mercadotecnia y
Yo creo que de mala administración por parte de la persona que haga este tipo de paquetes, porque sí debes de tomar en cuenta cuántas sesiones vas a dar al paciente, pero conforme a su evolución, o sea, no nada más al ahí se va o nada más porque me conviene, que muchas veces al hacer este tipo de paquetes es como para tener al paciente asegurado, o sea, desafortunadamente es así. Asegurar tu flujo de pacientes constante y promedio igual durante todo el tiempo que estés operando. Y además hay que tomar en cuenta de que esta cuestión del dinero hace referencia también a la economía propia del país. Desafortunadamente no somos un país rico y gran parte de la población no gana el dinero que supongo yo debería de ganar conforme a sus actividades que desempeñan, y a veces de cierta forma tienes que arreglártelas, y prefiero ir con alguien que en una sesión entre comillas me va a curar y que voy a pagar 100 pesos a estar pagando unos 5,000 pesos por 10 sesiones y que definitivamente probablemente ni siquiera quede. Y ni siquiera en esas 10 sesiones quede, sí, definitivamente. Y bueno, que aquí ya tenemos entonces 3 puntos. Sí, ya vamos La cuestión cultural es la primera. Después el tiempo El tiempo y eficacia en relación. Sí, y la paciencia, porque esto es algo importante. Considero yo que muchos pacientes no tienen paciencia. Sí, y el dinero. Y el dinero que vendría siendo costo-beneficio, ¿no? Y a ver, Cris, acá por aquel el cuarto punto. Hablamos aquí sobre la cuestión de la oferta. Es decir, que aquí hacemos mención a la cuestión de que hay muchos terapeutas concentrados aquí en lo que es zonas urbanas. Sí, ciudades capitales, Ciudad de México, Puebla, y por montones, yo creo que hasta incluso más que en Ciudad de México. Lo que viene siendo Monterrey, Guadalajara, que son lugares donde mayor hay ya son metrópolis. Exacto, a comparación de las provincias, que haciendo este análisis, como son provincias, de cierta forma no hay tantos fisioterapeutas y la gente tiene más arraigada la situación de los hueseros. Exacto. Porque pues así se ha dado, y por eso es mayor, porque pues dada la situación económica y de desarrollo de nuestro país, hay más zonas de provincia que de zonas urbanas mayormente desarrolladas, o ciudades capitales. Por eso crece esta situación de creer más en el huesero, porque es lo que tienes ahí a la mano, cercano. A lo mejor empieza a haber algún fisioterapeuta que salió de esa provincia, vino a estudiar a la capital o a alguna de las capitales que ya mencionamos, y regresó a ejercer a su región. Pero problema. Pero está luchando contra esa situación de que la gente cree más en el huesero, porque pues el huesero ya tiene muchísimos más años trabajando ahí. Sí. Ha dado resultados, porque también a veces los dan, así como a veces pues nomás riegan el tepache. Sí, aunados a la parte económica. Y exactamente, el chavo que vino a estudiar a la capital o a una de las capitales de su estado, sí. Bueno, a la capital de su estado, porque no es como que tengan varias capitales, le costó. Sí. Y le costó su buen dinero. Entonces, pues no va a regresar y va a cobrar 50 pesos por sesión. Sí, no es. Difícilmente. No es rentable como tal. Ahí ya es una competencia desigual, empezando desde ahí. De la zona geográfica, ¿no? Ya sea capital, ciudad o como tal la provincia. Sí. Y eso nos lleva también a nuestro quinto punto. Ok. ¿Sale? O sea, que sería la recomendación. O pues sí, que tienes a tu familiar, tienes amigos, a algún conocido que le tocó estar con un huesero y de cierta forma las cosas salieron bien y empieza a recomendar, ¿no? Ve con la masajista, la huesera Nachita, que a mí con una sesión de 10-15 minutos. No es como que tenga cartelones ni nada, llegó y mera recomendación, que a mí me tocó aquí haciendo un poquito mención a experiencia. Yo la otra vez estaba esperando en la fila de las tortillas y estaban hablando unas, supongo yo eran comadres o amigas, no les tengo el dato, pero una decía por ahí que su esposo ya llevaba 2 años con un problema de dolor en zona lumbar y que había ido con el médico y infinidad de lugares y nunca había tenido mejoría. Pues una de las comadres
la comadre número 2 le dijo, llamémosla para no perdernos en el viaje, le recomendó a un huesero que yo conozco porque paso por donde está él, de que a su marido lo había tratado de un problema de esguince en un tobillo, con una sesión, una sobadita, un ajuste, quedó. Entonces viene esa parte de la recomendación, ¿no? A mí me tocó, yo tengo experiencia de que me trataron a un conocido, quedó bien y yo ahora te paso a ti el dato. Sí, entonces es difícil. Sabemos que la mejor publicidad o la mejor promoción en todo se da de voz en voz. Exacto. Sí. Entonces ahí ya es donde a veces llevan ventaja. Pero pues definitivamente esto lo tenemos que ir cambiando pues con nuestra capacidad. Que con eso damos pie a nuestro siguiente punto, que es el 6. Punto número 6, nos estamos acercando a la recta final. Que es la falta de preparación por parte de, vamos a incluirnos, de nosotros los fisioterapeutas. Sí, y no es cuestión de generalizar, sino de algunos. Sí. Porque ha llegado a pasar situaciones en las que, por ejemplo, como te decía esta señora, me aplicó una técnica que es las ventosas. Sí. Que tiene su base científica y tiene sus aplicaciones. Y que, por cierto, se puso de moda, ¿no? Sí, últimamente ha estado de moda. Y con un nombre nice. Ajá. Que se llama, ¿cómo se llama? ¿Cupping? Sí, me parece que ya lo habíamos mencionado, ¿no? Sí. No recuerdo, pero bueno. Sí. El cupping. Entonces, esta señora adquirió ese conocimiento de manera empírica, ¿no? Sí. Como ya mencionamos. Pero nosotros, pues al tener una formación científica, sí podemos hacerlo, pero sabemos que la manera correcta de realizar todo este tipo de técnicas, instrumentadas o no instrumentadas, requiere de una cierta certificación o de una previa validación. ¿Sí me explico? Sí. Entonces a veces nosotros como terapeutas agarramos y decimos, ¿sabes qué? Yo ya estudié mis 4 años, ya me eché mi servicio, ya llevo un par de años trabajando, ya nada más por eso soy mejor que el huesero. Sí. Y yo creo que ahí cometemos un error, porque ok, sí tenemos el papel, tenemos la cédula y tenemos la base científica, pero no hay actualización. Y la realidad es que... Cosa que a lo mejor ellos sí hacen, ¿no? Es experiencia contra... Experiencia aplicada contra experiencia, ¿cómo lo puedo decir? ¿Leída? Sí. ¿No? Ellos llevan a lo mejor... Tú estudiaste tus 4 años, tienes tu título y te ves bien chulo ahí en tu foto, pero ellos ya llevan 20 años haciendo esto, por decir. Y de cierta forma llevamos todo en contra por los puntos que ya hemos mencionado. O sea, exacto, y la regamos ahí en agarrar y decir, no, pues yo como ya tengo mi papel, yo ya sé, y yo ya soy mejor, y bueno, si tú quieres ir con el huesero, pues allá tú, que te dañe o que te haga. Pero la realidad es que ya tienen una experiencia que a lo mejor pues vamos saliendo nosotros de la carrera y no tenemos ni idea. Exactamente. Entonces... También es esa parte entonces de que como fisioterapeutas no, digo, igual no hay que generalizar, pero la mayoría no se encuentra en constante actualización. O sea, ya como tú lo dices, con lo que tengo, creo que es suficiente para vivir. Entonces lo podríamos transformar como en un conformismo. De cierta forma. Hay mucho conformismo y no quiero que esto suene como que estamos apoyando a los hueseros. No, yo sí, la verdad sí. No, para nada. Sino, pues sí, de alguna forma darle una cachetada o darnos una cachetada entre nosotros para activarnos y ponernos a actuar sobre esto. Porque estamos buenos para quejarnos o molestarnos de que nos comparen con ellos, pero también si no te preparas, pues cómo quieres que te escojan a ti en vez de a ellos, ¿no? Si no amplías tu gama también de posibilidades técnicas para aplicar, pues es difícil, ¿no? Y para ya cerrar con este top 7 de el por qué el mexicano confía más en el huesero que en el fisioterapeuta, yo creo que también, y digo, es un tema difícil, pero tiene mucho que ver con la cuestión de la preferencia que tiene la población hacia el género masculino. ¿Sí me explico? Que en términos generales es una sociedad machista, ¿no? Como caray, se conoce. No quería yo decirlo así, pero realmente es eso. Pero así es, ¿no? Porque tenemos también mucho esa costumbre como sociedad de que si no duele no sirve.
también, o sea, son dos cuestiones, tanto la cuestión del género como el si no duele no sirve. Y al tener esa imagen de que el hombre En términos equivocadamente Ajá. es más fuerte que la mujer, y al ser, como ya lo mencionamos en nuestro primer programa, la mayoría de los fisioterapeutas o fisioterapeutas titulados, Ujú, mujeres, sí, pues eso nos pone como un conflicto, es sí, una pelea. en conflicto, porque pues a veces la gente quiere casi que la tortures, Sí, porque o que digo, los jales, o que a te mí- les encimes, o... a mí me ha tocado con pacientes, llámese mujeres o hombres, que hasta te piden, no, hazme más, que el Sí, cuerpo que lo duela, sienta. que duela. Y obviamente esto lo relacionan a que un hombre, socialmente hablando, no es una opinión mía, tiene más fuerza que la mujer, entonces me va a traquetear más, me va a Sí. provocar más dolor y me va a funcionar muchísimo más. Exactamente, cuestión bastante equivocada. Equivocada de cierta forma, porque como me ha tocado ver a compañeras, colegas de 1.50 que tienen una fuerza tremenda, entonces no Sí, tiene bravas. que ver nada con la cuestión del No, y del aparte, género. no solo es fuerza, sino también maña. Exactamente. Entonces, como tal, las cuestiones por las que tú, mexicano, mexicana, prefieres a un huesero, chamán, masajista, todo este tipo de prácticas que a un fisioterapeuta, pues nosotros damos de que es por una cuestión tanto cultural, por tiempo, por dinero, una cuestión económica, por la oferta, por Falta de preparación. falta de o- preparación, No de preparación, sino de constante de actualización, constante de actualización. preparación. La recomendación también, ya estamos un poquito acostumbrados a hacer así. Exacto, sí, a trabajar sobre la recomendación y cuestiones de género, y si no duele no sirve. Sí, ya de cuestión de idealizaciones. Sí. Sí, no sé si se dice así. Bueno, sí, así lo digo yo. Sí, que de cierta forma, si lo englobamos en una sola palabra, al menos yo diría que todo esto tiene que ver con una cuestión cultural, que es como que lo que engloba todo. Realmente estos puntos al final para mí se concretan en la cuestión cultural, que obviamente tenemos que irla quitando. Y es pero- nuestra responsabilidad y- cambiar esa mentalidad. Exacto, eso es lo que iba a mencionar, que de quién depende de que estos roles cambien más que del fisioterapeuta. Sí, definitivamente. Obviamente con ayuda de la sociedad, de cierta forma, pero todo debe empezar desde nosotros como fisioterapeuta, porque nada sirve que tu terapeuta te andes quejando en redes sociales y insultes a los hueseros, o incluso hay muchos que suenan muy déspotas cuando suben cuestiones videos de un huesero, un curandero, algo Sí, por sí, el sí. estilo. Bueno, entonces, ¿tú qué estás haciendo para cambiar eso? Más allá del insulto, ¿no? Más allá. Entonces, si no te preparas, si no tratas de hacer ese cambio de una forma profesional, bueno, entonces no tienes por qué estarte quejando. Así es. Y bueno, en general es eso, un tema cultural que nosotros tenemos la responsabilidad de cambiar y ponernos las pilas. Y que quede bien claro, no es apoyo hacia los hueseros ni decir que son mucho más eficaces. Ya después haremos un video o un podcast diciendo los pros y los contras del huesero, Exacto. porque pues también tienen sus pros y sus contras, y los pros y los contras de un fisioterapeuta. Que eso es importante, porque nos quejamos de que usan las ventosas y que no tienen a lo mejor esa preparación, pero dentro del material instrumental que nosotros manejamos también son las ventosas, ¿no? A Sí. lo mejor ellos de una cuestión empírica y nosotros de una cuestión científica, pero al final utilizamos los mismos instrumentos. Y bueno, como tú decías, no es que estamos apoyando a los hueseros. Para los que escucharon nuestra primera emisión, dijimos que íbamos a ver este tipo de cosas o este tipo de temas desde una perspectiva más neutra, crítica. Sí, imparcial. Y estamos viendo tanto las cosas malas de los hueseros como las cosas malas que están llevando a cabo la gente profesional de ciencias del azul, en este caso los fisioterapeutas. Y bueno, esperemos que les haya gustado este corto programa, que haya sido de su interés. Si tienen por ahí algo en que nosotros nos hayamos equivocado, algo que ustedes quieran agregar. Sí, también otro punto de vista como siempre. Sí, no se olviden escribirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Spotify y Anchor e Instagram. Todos los pueden encontrar como eFisioengrama. Ahí pueden hacernos sus comentarios, sugerencias,
reproches, chismes, todo lo que ustedes quieran. Y pues Adonai, fue un placer tenerte a ti en esta cuarta emisión de Fisioengrama. Sí, bueno, ya nada más para despedirnos. Esperamos que comenten, que nos cuenten sus anécdotas también, si alguna vez llegaron a ir al huesero y demás, o cuál es su postura respecto a este tema. Ajá. Y coméntenlo en las redes sociales. No olviden compartir el programa, darle like, suscribirse y activar la campanita también. Exacto, también para cuando subamos un video, YouTube les informe. Y bueno, sin más que decir, los dejamos. Besitos, bye. Bye.